Y eso usted lo cifra, lo significa en esa capacidad que tiene usted, como ningún otro presidente, digamos, de hablarle al pueblo colombiano a través de estas acusaciones. Se llama un... Señor presidente, ¿es usted tan audaz como parece? ¿Es usted tan audaz como yo siento que es? Gente, ando desconectado de la realidad colombiana. Ando por fuera del país. Mira, caray, en unos viajes de trabajo y viéndome con gente importante, tomándome un vino por ahí, un whisky, con ejecutivos, haciendo negocios. Y por esa razón el canal estaba un tanto abandonado, pero pasó algo que merece mi atención inmediata y fue la entrevista que le dio el presidente Gustavo Petro a Holman Morris, el gerente de la televisión pública. Hace una semana el Consejo de Estado le dijo al presidente que ha utilizado de manera indebida la figura de las alocuciones presidenciales. Acumuló varios casos de tutela, pues porque sobre esto ya se había pronunciado antes, y reiteró varios puntos pues que son apenas lógicos y obvios por lo que estaba pasando. Los consejos de ministros en el formato de alocuciones presidenciales no cumplen con los criterios de excepcionalidad y urgencia. Debe haber máximo uno por semana, tienen que ser tiempos claros y temas acotados, y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el órgano pues regulador del sector, debe controlar que el presidente no haga un uso desproporcionado de esto. No es posible encadenarse a través de la señal de los canales privados para las alocuciones, pero en ningún momento le están diciendo al presidente que no vuelva a hacer discursos de 2 horas, que no vuelva a hacer arengas sobre Gaza, sino que no esté utilizando esa manera o esa herramienta para hacer este tipo de intervenciones, pues porque finalmente a través del sistema público de medios lo ha hecho, y todas las redes sociales del gobierno y todas las entidades públicas están al servicio del micrófono de lo que quiere decir el presidente. Hasta agosto, según La Silla Vacía, Gustavo Petro llevaba 52 alocuciones, que es un 114% más de lo que hizo Iván Duque, que recordemos tenía como sueño ser presentador de televisión, no tiene trabajo en un canal de televisión, entonces montó su podcast. Ya había una decisión previa sobre esto, les repito, cuando empezaron los consejos de ministros con la célebre boda roja, que a la postre ganó, como siempre, Armando Benedetti. Eso era como el dicho que había en una época del fútbol, que es un deporte donde juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Pues que ya no le ha pasado eso. Esto pasa aquí. La puñalada trapera del gobierno es un concurso que no importa en el que y cómo participe alguien, va a ganar Armando Benedetti. Esta semana entonces la CRC le negó a Petro un pedido o una solicitud sobre una locución de cultivos ilícitos por no cumplir precisamente los criterios de los que habla el Consejo de Estado. Ese regaño del Consejo de Estado para la CRC pues también hay que ponerlo en el contexto de que en cambio esa entidad sí estaba pendiente de cómo le iba a pedir a los medios de comunicación cuál era su línea editorial, cómo hacían para hacer su trabajo, cómo trataban a las fuentes, algo que al final salió y después se reversó. El caso es que a esto que venimos viendo se suma el deporte favorito de Petro, que es andar haciendo imputaciones falsas a diestra y siniestra en alocuciones, en discursos, en redes sociales, para que después, cuando lo obligan a que las rectifique, pues diga que lo están censurando y simplemente doble la apuesta, como por ejemplo cuando le pidieron que rectificara la afirmación contra Bruce McMaster de que era un nazi y que era un esclavista. En particular fue la de ese caso. Si uno mira además las respuestas de los abogados de presidencia en estos casos, pues es una posición indefendible porque dicen que es una opinión y una intervención del presidente sobre cosas de coyuntura cuando uno va a mirar y realmente está haciendo imputaciones fácticas diciendo que X o Y se robó esto o es un ladrón. Ya creo que adjetivos como puede ser el de esclavista no darían para un tipo de pronunciamiento, diría yo, pero lo cierto es que Petro siempre está diciendo que lo están censurando, como obviamente lo dijo otra vez acá. Entonces, esta semana, en Twitter, dijo el presidente de la República de Colombia ha sido censurado, le prohíben hablar por televisión.
Lo que no hicieron con ningún presidente lo hacen conmigo solo porque no pertenezco a la oligarquía, sino al pueblo. Entonces, citó unas sentencias y un precedente de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Dijo que así como lo habían torturado, ahora no lo dejaban hablar. Y para rematar, Holman Morris, el gerente del Sistema Público de Medios, dijo: como gerente del Sistema de Medios Públicos del Estado colombiano y enterado de las razones de urgencia nacional que invoca el señor presidente de la República, fundamentado en la Constitución y en los actuales acechanzas internas y externas contra el país, pongo a disposición del señor presidente de la República, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales, el sistema de medios públicos del Estado colombiano como medio idóneo de orientación e interlocución del jefe de Estado con el país. A ver, gente, Holman Morris lleva poniendo a disposición no del presidente, sino de Gustavo Petro el sistema público de medios desde que llegó ahí. Y en el sistema público de medios se habla de lo que quiere hablar el presidente y se replican los discursos y se replica todo el tiempo, y la agenda está construida para pedalear la propaganda de este gobierno. Entonces, pues, aquí no hay ninguna sorpresa. Una entrevista de Holman Morris a Gustavo Petro es, pues, como el meme de Spider. Es lo mismo, pues porque Holman Morris le va a preguntar a Petro sobre lo que Petro quiere que le pregunte y Petro va a hablar sobre lo que él quiera, que es lo que a Holman Morris también le gusta. No he visto la entrevista, gente. La voy a poner en 1.25x para que la veamos y la comentamos. Yo espero que ustedes después me dejen en la caja de comentarios su opinión, porque a mí esto me parece una vagabundería. Y la izquierda colombiana está completamente caricaturizada utilizando ese argumento de la censura de la manera más ordinaria y más mediocre para que vengan ahora a decirnos que Petro, que lleva hablando sin parar todo el gobierno, que habla en todas partes y donde quiere y que tiene todos los micrófonos a su disposición, que además fue así cuando era candidato y senador, ahora venga a decir que es que a él no lo dejan. No voy a comentar menciones que haga sobre Gaza, sobre Palestina, me va a saltar eso. No puedo entrar a comentar si hace afirmaciones de cosas que ha hecho su gobierno porque pues no tenemos manera de contrastarlas, ni mucho menos lo va a hacer el periodista propagandista de la Escuela del Periodismo Oficial Independiente, Holman Morris. Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, colombianos y colombianas que en este momento nos ven por la Red Nacional de Medios Públicos, Señal Colombia en televisión y en Convergencia con la Radio Nacional de Colombia. Le quiero dar las gracias, señor presidente, por aceptar esta entrevista. Es la primera entrevista que da el señor presidente Gustavo Petro al Sistema Nacional de Medios Públicos. Pero en esta oportunidad le solicité, le insistí por un tema que le atañe a todos los colombianos, especialmente a los periodistas y las periodistas, el tema de la censura. O sea, será la primera entrevista que le da, pues porque lo demás es transmitir todo lo que dice en todo momento y todos los discursos y a dónde va, y pues estar pendiente del verbo y ayudarle también a limpiar a veces el sudor y servirle un vasito de agua. Como periodista fui censurado, fui exiliado, como nunca antes en un gobierno, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a través del LAS. Y usted, señor presidente, mi lectura es que usted fue censurado en un derecho que tiene de alocución para dirigirse a los colombianos, para hablarle de los problemas sociales, políticos, culturales que atañen a cada uno de ustedes. Presidente, ¿se siente censurado? Indudablemente. Es que esto es lo que yo digo, que es una vagabundería que ahora conviertan este temita de la censura en un gobierno de izquierda que además representa, entre otras, pues las expectativas y las experiencias que sí han tenido personas en realidad censuradas. Cuando Holman Morris no jugaba a ser político, sino realmente era periodista, por supuesto que le pasó esto, como le ha pasado a muchos otros periodistas en Colombia que incluso han pagado con su vida. Pero entonces ahora resulta que Petro necesita seguir hablando compulsivamente y no lo dejan, y entonces estamos en el tema de la censura. Indudablemente. Y estoy aquí en calidad de censurado, porque no puedo hablar en una locución, que es una palabra legal, tiene unos principios, unas normas, y que permite no solamente hablar por este canal, sino por todos los canales públicos, canal privado que, entre otras cosas, usa el espectro electromagnético, que es por donde van las señales a todos los hogares de Colombia, que la Constitución dice es inenajenable, es público-repúblico. A veces creemos, por la usanza, a veces la falta de información misma, es que ese es un mundo completamente privado.
Es como si uno se metiera a la casa de una persona extraña. No. Si hay algo que es de la nación, es el espectro electromagnético. Lo que son los canales privados son concesionarios, son contratistas del Estado, precisamente para unas normas de unos contratos que yo no he tocado. Entonces acá viene una aclaración importante. El espectro electromagnético es un elemento del territorio de la nación, pero no del gobierno de turno. Y por supuesto que los canales privados no son propietarios de ese espectro, lo adquieren a través de una concesión, pero entre otras los criterios que ha expuesto el Consejo de Estado y otras autoridades en su momento, lo que están diciendo es que pues la locución presidencial a través de los canales privados tiene que tener algún criterio de control, pues porque esos privados tienen una expectativa, entre otras, de que durante el horario AAA en el que van a pasar el noticiero o van a pasar alguna novela o un reality, yo qué sé, pues tienen compromisos también con anunciantes y con su propio público, pues para que se ponga eso y no con que el presidente quiere pasar un consejo de ministros de 2 horas. Entonces aquí es evidente el sofisma bastante flojo, además, pues de decir que es que entonces ahora los canales privados son fincas a las que no puede entrar el Estado. No, eso no es lo que ha dicho la autoridad y eso no es lo que estamos hablando. Pero que en sus cláusulas determinan que cuando el poder público quiera usar ese espectro que es de su propiedad, que es de la nación, que es del pueblo colombiano, lo puede hacer. Ese, digamos, es el margen. Ahora, lo que se me ha impedido es usar el espectro público de Colombia al jefe del Estado y, por tanto, poder hacer una locución en todos los canales de televisión para unos asuntos determinados. Así que la respuesta a su pregunta es, claro, me siento censurado. Ya antes, pues también, pues me persiguieron, exacto, eso. etcétera, pero ahora soy... Es ese testimonio, entonces yo he sido perseguido, me han torturado, he sido víctima de vainas, estoy acá y por esto puedo hablar. Una cosa que además yo he dicho en otros momentos y es, por supuesto que los medios privados y el periodismo, la mayoría del lado comercial están jugando a la oposición, eso no es excluyente, pero han sido fundamentales en que Petro terminara donde terminó porque fue una figura política a la que le dieron un montón de micrófono, pues porque era la que le permitía a los medios tener la versión de contraste o de crítica a quien en su momento estaba en el poder. Así que pues esto hace parte como de lo que Petro no dice. Y recordemos simplemente para añadir que las alocuciones presidenciales, 12% más de lo que está reportando en los datos de la silla vacía, no han sido solo los consejos de ministros, algunos de los cuales han durado 5 horas, sino discursos que él dio en algún momento, ¿sí? Palabras que le dio por sumar en algún evento que aparentemente era más corto, inauguraciones, eso él lo ha vuelto a locución presidencial. Soy el jefe del Estado. Antes de entrar en el detalle, que es un poco lo que había que explicarle al pueblo colombiano, yo cuando escuché la noticia, presidente, viendo la trayectoria, bueno, y lo conozco hace años, perseguido, su familia exiliada, amenazado, y llega a la máxima investidura del Estado, ser jefe del Estado, contra viento y marea, por el favor del pueblo, y ahora como presidente lo censuran. ¿Se imaginó usted eso? No, pues tampoco... Mucha atención, ¿se imagina usted que le puedo hacer esta pregunta? ¿Me ayuda, por favor, a redactarla mejor? Espere, la leo bien porque no entiendo su letra. Mucha atención, ¿ha sido usted censurado? ¿Qué siente ser censurado en estos momentos? ¿Qué siente? ¿Le puedo dar un besito, señor? No, Holman Morris, Dios mío. Tampoco me imaginé que iba a ser presidente, la verdad se ha dicho. Entonces, ahora en estos sitios, no es ¿cuál es la diferencia entre que a una persona ciudadana la censuren, que no se puede, la censuren, y al jefe del Estado lo censuren? No es simplemente una persona y otra persona. El presidente de la República es un mandatario del pueblo que lo eligió, en primer lugar, y de la sociedad toda. No es cualquier cosa. El pueblo que lo eligió, en el caso mío, son 11,5 millones de personas. No están censurando solamente la persona que soy, Gustavo Petro, sino a 11,5 millones de ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Puede que una persona cuando vea ay, ese viejo tan cansón, eso pasa obviamente, pero... Ese viejo tan cansón, por lo menos su inconsciente le está diciendo que viejo, que además le debe doler mucho sentirse viejo, pues porque se ha estirado para no querer verse así, tan cansón. Porque haya personas que no les gusta, por razones diferentes, porque así es la sociedad, así es el individuo. No se puede censurar a un jefe de Estado, están censurando la mayoría de la sociedad colombiana. Y están censurando a la sociedad, no solo a la que votó, porque en la Constitución de Colombia está establecido el derecho a la información, derecho a informarse, y de manera veraz, y para que, como la verdad no la tiene una sola persona,
Para que el derecho a la verdad pueda florecer en una sociedad, tiene que haber múltiple información. Y entonces, más o menos, lo que está pasando en la práctica es que la oposición, que es la autora de la tutela, ¿cierto? La oposición, que tiene los dueños de los concesionarios de la televisión privada, están en la oposición. Entonces, todos esos canales permanentemente hacen oposición. Entonces, la sociedad pierde el derecho de tener otra visión. Otra lectura. Otra lectura para ya decidir. Bueno, ya es otro problema que pasa por su cabeza, que es censurar al presidente. Es al contrario de lo que usualmente sucede. Son los presidentes autoritarios, acaba de suceder en algún país del norte, dictadores censuran a sus críticos. Aquí es al revés. La oposición censura al presidente, actuando a través de sus influencias, pero de un mecanismo. Ahí está mencionando la censura de él, de que se paró en la mitad de Times Square a pedir que se sublevaran contra el presidente de ese país, y además casi que pidiendo que armaran una guerrilla, que además, entre otras, pues humo, gente, humo puro y duro. ¿O ustedes creen que algo de eso realmente ha tenido un impacto, se ha discutido allá adentro? Mecanismo que fue una tutela puesta por miembros de la oposición. Entonces, digamos, aquí claramente no es, y esa es la diferencia y la gravedad del asunto. Aquí se está conculcando el derecho a la información, a la búsqueda de veracidad, no porque la encuentren en mí, sino porque encuentran posiciones diferentes a lo que van a escuchar en todo. Eso está buenísimo. No porque la encuentren en mí, porque pues yo en realidad más que todo practico lo que son las mentiras. Vamos, aquí lo está engañando el subconsciente del señor presidente. No porque la encuentren conculcando el derecho a la información, a la búsqueda de veracidad, no porque la encuentren en mí, sino porque encuentran posiciones. No encuentran eso sí, estoy completamente de acuerdo, señor presidente. En usted hoy por hoy no se encuentra la veracidad por ningún lado. Posiciones diferentes a lo que van a escuchar en todas las horas, en todos los instantes, en todos los canales privados. Y se está conculcando algo que es fundamental en la democracia. O sea, se está más bien estableciendo una censura previa. Ajá. Está prohibidísimo en la democracia del mundo. Esto no es un problema solo de Colombia. La censura previa. La censura previa es propia de las dictaduras y el fascismo. Veíamos las imágenes que hoy le están dando la vuelta al mundo, es precisamente los grandes periodistas veteranos que cubren la Casa Blanca, sacando sus computadores, sus documentos, porque la Casa Blanca les impuso qué podían preguntar y qué no podían preguntar. Digamos, eso inadmisible en una democracia que cada día se... Bueno, pues sí, en Estados Unidos lo que está pasando con el nivel de control, porque pues se tocan la cola ese tipo de movimientos, la forma en que los republicanos y el proyecto de Trump capturó la agenda de la libertad de expresión para después usarla en contra. Ellos quieren tenerlo por las dos vías, ¿no? Acusar a los liberales progresistas de woke, de estar imponiendo la corrección política y censurando por esa vía, pero ellos, mientras están controlando, haciendo sacar gente de medios y no dejando que los periodistas trabajen de manera tranquila, pues dicen que ellos, en cambio, sí no lo están haciendo. De rumba para algunos, como la norteamericana. Y eso no está pasando aquí. Aquí pasa esa inversa. Aquí están censurando, lo dice el presidente de la República, y es un poco también lo que pasa con RTBC. Entonces, RTBC no tiene derecho a presentar otra lectura de país. No tenemos derecho, no tiene el presidente derecho a leer el país de manera diferente a los grandes medios. RTBC no tiene derecho a ser el órgano de propaganda del presidente. RTBC no tiene derecho a copar toda su programación y volverla un noticiero para darle cuerda al presidente. No tenemos derecho. Es realmente mucha atención que no tenemos derecho. Y ese es el punto. Entonces aparece la tutela al Consejo de Estado. El Consejo de Estado se pronuncia y dice, y le impone unos límites al presidente. Ellos dicen por emergencia. Urgencia. Por urgencia, perdón. Sí. Por urgencia. ¿Pero qué es urgencia? Pues entramos a las normas. A las normas. Aquí ya existía, y yo me he guiado por ello, una sentencia de la Corte Constitucional. Cuando hablamos de la Corte Constitucional y no del Consejo de Estado, más o menos es la diferencia entre leyes, que estudia el Consejo de Estado, la legalidad, y la Constitución, que es superior a las leyes. Ojo por eso. La Constitución está por... Las leyes se derivan de la Constitución, no al revés. Y la constitucionalidad, pues la determina la Corte Constitucional, otra corte, que también atiende tutelas. El Consejo de Estado atendió una tutela de la oposición. La Corte, no por mí, hacía mucho tiempo, ha establecido unos criterios, incluso porque es hace mucho, creo que 2001, que...
A ver. Una cosa muy importante, cualquier juez de tutela se considera un intérprete legítimo y válido de la Constitución política. Entonces, hay un juez de tutela que puede ser el Juzgado Municipal de Santa Marta, o puede ser el juez de tutela, el Tribunal Superior de Bogotá, o puede ser el Consejo de Estado. Entonces, una sala hace la primera instancia, otra sala hace la segunda instancia, pues porque la acción de tutela tiene derecho a la doble instancia. Pero esa decisión y esa interpretación de la Constitución es válida. Obviamente que la Corte Constitucional es el intérprete máximo y el garante, pues, diseñado por la Constitución para garantizar su vigencia. Pero pues a la Corte Constitucional solamente le llegan todas las tutelas, pero solamente seleccionan unas pocas que después en sala de tutela se terminan pronunciando. Lo que pasa es que los casos en particular del presidente no han llegado todavía a una sentencia de la Corte Constitucional. Y pues, entre otras, en la Corte Constitucional se está buscando que la tutela en la que se está reprochando que el presidente le hubiera dicho a las periodistas que eran muñecas de la mafia. Con la Comisión Interamericana y la Corte le interesan unos precedentes y otros no. Él los va seleccionando así como en modo buffet, según el sabor que más le gusta. Entonces esto pues es una trampa, es una trampa retórica absoluta. Que perfectamente aquí quisiera leerles, que tiene que ver con precisamente lo que se llama urgencia. Es la sentencia C-1172 del 2001. Que es, digamos, hay una diferencia cuando es tutela, cuando es sentencia constitucional, que tienen una mayor jerarquía. Este es un tema un poco complejo, porque es para toda la sociedad. En las tutelas a veces es que una persona rompió el derecho de otra y entonces es para esa otra persona. Aquí es para toda la sociedad y se refiere a las alocuciones. Alocución es el derecho del presidente de la República a través de todos los canales, cualquiera sea su denominación, de expresar una comunicación hacia la totalidad de la sociedad que esté escuchando o viendo. Esa sentencia del 2001 dice: la alocución presidencial es un instrumento legítimo de comunicación institucional siempre que no se utilice con fines proselitistas. Entonces, no puedo hacer campaña en una locución, no para uno. Jamás he hecho campaña absolutamente para nada, ni para criticar a la oposición, ni para darle cuerda a mi consulta, ni para decir que el pacto va a gobernar. No lo ha hecho. Porque no sería uno candidato per se, sino para otras personas, etcétera, sino temas. Y aquí viene ¿qué temas? Exacto. Entonces, lo que dice el Consejo de Estado es urgentes. Urgentes. Y aquí también lo dice. Además, aclaró que no se requiere un desastre natural para que haya urgencia. Ojo, la Corte Constitucional, que era más o menos como creí que interpretaban algunas personas. No, pues hay que esperar a Armero para que el presidente hable. No. Aclaró que no se requiere un desastre natural para que haya urgencia. 2 puntos. Basta con que el mensaje tenga relevancia inmediata para la vida nacional o el interés público. Relevancia inmediata. Ese es el punto. De interés público. Entonces, esa es la urgencia. ¿Qué alocución mía no ha tocado un tema de interés inmediato, de relevancia inmediata y de interés público? No, todo lo que dice, todas sus alusiones a los filósofos, a los griegos, cuando habló de las mujeres, cuando hizo la boda roja, todo ha sido inmediatamente desastroso. Y aquí, presidente, es donde viene, digamos, el motivo de esta entrevista, porque cuando de la oficina de prensa de Palacio y se nos informa a los periodistas el motivo de la alocución del día de ayer, es lo que a mí me llama poderosamente la atención, porque dicen que no es urgente. Colombianos y colombianas, el tema era ni más ni menos el tema del narcotráfico y reducción de homicidios en todo el país. ¿Quién nos dice a nosotros que eso no es urgente? Pues ahí viene ¿Quién nos dice a nosotros, presidente, que gracias a usted yo tengo empleo en la presidencia y sigo existiendo políticamente? Más, digamos, preocupante de la situación. Porque ¿quién determina esa relevancia inmediata? El presidente. Porque por eso acude a la locución. Ha determinado en su pensar, seguramente ha hablado con sus asesores, etcétera, este tema hay que hablar. Sí, sobre todo Petro le va a consultar a algún asesor si quiere. Fíjense lo que propone Petro. Él es el que, en su leal saber y entender, debe definir si le parece que el tema es importante para hacer una locución por canal privado 2 veces a la semana si quisiera, de 4 horas con todos sus ministros mientras hace sus peroratas históricas y filosóficas y económicas.
hablar con la gente porque es urgente. El tema era la desertificación que hace los Estados Unidos de Colombia sobre la base de unos estudios de cultivos de hoja de coca, narcotráfico, que hace las Naciones Unidas, que encontramos estaban mal hechos. Y que las Naciones Unidas reconoció que había que rehacerlos porque sus metodologías efectivamente no eran científicas, para poner un término. No voy a hacer aquí la locución, porque entonces, ¿qué va a hacer al final del día? Pues yo quiero hacerla y ya pues explicar esta cosa, pero quería mostrar el mensaje. Entonces, el tema narcotráfico y desertificación de Colombia no es un tema de relevancia inmediata, porque no solamente tiene la consecuencia de la desertificación, con sus consecuencias políticas y diplomáticas, sino que tiene la consecuencia de lo que está pasando en el Mar Caribe, ¿cierto? Porque estamos hablando de lo mismo. Eso no tiene urgencia, no es relevante y no es de relevancia inmediata. Si es que los misiles están cayendo, y lo voy a chiviar un poco, probablemente sobre lanchas colombianas y de pescadores. Dejémoslo ahí porque no es el tema. Estamos por confirmar. Lo veremos. Ya sabemos que en Trinidad también sobre pescadores. Bueno, está hablando obviamente de la barbaridad que está haciendo el gobierno de Petro de bombardear gente que sale de Venezuela supuestamente con cargamentos de droga y pues para ejecutarlo sumariamente sin ningún tipo de prueba, que eso sí es una barbaridad absoluta. Y pues si eso sigue pasando, evidentemente va a escalar la tensión del conflicto y pues entre otras le va a servir muchísimo al presidente para una locución. ¿Tienen ganas de una locución? ¿Qué? ¿Quiere una locución o qué? Bueno, pero eso es relevancia inmediata y es de interés público. Me remonto a la locución que hice sobre los temas de la salud. El robo por billones de la salud no es de relevancia inmediata y no es de interés público. Volvamos a este tema. La violencia en Colombia, estudiada a través de la tasa de homicidios, de lo que pasa en las regiones, no es de relevancia inmediata. Podemos postergar eso hacia el futuro para decir que es de relevancia posterior. La violencia es de relevancia posterior o es inmediata y no es de interés público. ¿Quién determina eso? Presidente. ¿Por qué la CRC? Si se tomó la atribución de determinar si lo que yo había escrito como temas era relevante o no. Y ahí el problema fundamental. Porque cuando la CRC, que eso no lo nombra el presidente, yo tengo derecho a un delegado, lo sabotearon. 3 años. Durante todo el periodo presidencial yo nunca he podido tener un delegado en la CRC. Y es un tema, pues es otro, pero también muestra la actitud. Un club cerrado que no nombra el gobierno. Bueno, acá hay que decir una cosa importante. Yo tengo mis propias dudas sobre la facultad legal que tiene la CRC, y pues no estaba preparada para que lo dijera ahorita, pero sí me parece que es extraña esa facultad de que la CRC pueda directamente decirle al presidente que pueda hablar y no hablar, pero recordemos que de nuevo viene la sentencia del Consejo de Estado del caso de tutela. Ahora, lo de los comisionados de la CRC, me gustaría confirmarlo, porque yo no estoy seguro. Los nombra, porque sí los nombra el presidente, pero el tema es que son para cargos y para periodos fijos, y ahí sí puede tener pues una limitación en este momento para influir en ese órgano. Es que los lances y el autoritario de Petro es tan obvio como el nivel de control que quisiera tener sobre todas las entidades y todo es cada vez más vulgar, está cada vez más expuesto, y como su indignación de no poder hacer con el Estado lo que simplemente él quisiera todo el tiempo. Determinando una censura sobre el presidente. Censura previa, ¿cierto? Porque se atribuyó el derecho de ser ella la que examina el contenido de los temas. Cuando uno va a ver este tema de censura previa, pues aquí también, la Corte Constitucional lo expresó, la censura previa está prohibida en todo el mundo. Y en la Convención Americana de Derechos Humanos, la censura previa está prohibida en la Constitución colombiana. La censura previa no puede ser tomada por ningún organismo administrativo contra las funciones del Ejecutivo, porque entonces le quita las funciones al Ejecutivo, eso se llama golpe de Estado. Ya tenía que decir golpe de Estado, ya se había demorado, vamos 18 minutos y ya salió el golpe de Estado al baile. A ver, gente, el artículo 20 de la Constitución dice no habrá censura, y pues la interpretación habla, por supuesto, de los controles posteriores desproporcionados o de los controles previos para la divulgación de cierto tipo de contenido. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si un juez de tutela recibe
una acción por una posible difamación de una persona por parte de un medio de comunicación y le dice mediante una medida cautelar al medio que mientras lo resuelve no puede hablar de esa persona, como hemos visto algunos casos aislados, recuerdo uno en Barranquilla cuando salió el escándalo de lo de métodos y sistemas. Esa es una forma de censura previa, es decir, es una decisión de una autoridad, de un juez, mediante la cual se le prohíbe de manera preventiva pero completamente ilegítima a una persona o un medio divulgar una información. Nosotros nos damos, digamos, una pela como democracia diciendo vamos a controlar lo que usted diga de manera posterior. Pero acá de nuevo hay que no perder el hilo del argumento y es que pues al presidente no se le está diciendo que no pueda hablar de un tema. No se le está diciendo que no utilice los canales públicos como tiene ahí a su mercachifle y juzgamundos, a su asistente de contenidos, Holman Morris. Pues lo hace, como pone en las redes sociales, como tiene su propio micrófono porque al presidente lo cubren. Más allá de nuevo de que los medios de comunicación pueden estar en su dinámica, la mayoría, no todos, pero la mayoría de oposición, pero él tiene maneras de hacer llegar su mensaje. Lo que le está diciendo es, usted no puede utilizar el mecanismo de las alocuciones presidenciales para encadenarse con los medios privados, que eso es lo último que en realidad, eso es en últimas lo que quiere el presidente. El presidente lo que quiere es obligar a los medios privados a que les toque llevar su contenido, a que pongan su perorata y le pongan ahí su micrófono. Eso es lo que a él le molesta. Pero eso pues no es de ninguna forma una censura previa porque no le están diciendo que no puede hablar de un tema. Ni más ni menos. Eso Golpe de Estado. Es decir, esto estaría enmarcado porque aquí surgen varias preguntas. ¿Quién está detrás de esto? ¿Cuáles son los poderes que están detrás de esto? Pero es que además, presidente, leyendo, también le imponen tiempos. Se tiene que expresar en determinado tiempo. Y uno también dice, pero entonces, le quieren imponer los temas que ellos consideren que son urgentes. Sí. Y entonces el presidente. Miembros que son, además de otro, ellos llegaron allí con otro tipo de... ellos no son elegidos popularmente, ni de este gobierno. Son una heredad del pasado. Y entonces quieren asumir la censura sobre un presidente que una sensibilidad de la sociedad actual eligió 11 millones y medio. Mira, quiero leer la sentencia T-391 del 2007. Estamos hablando de sentencias en las que yo no tuve ninguna incidencia siquiera. Es categórica al señalar que en Colombia, ojo, abre comillas, rige una prohibición absoluta de censura previa. Prohibición absoluta. Ninguna autoridad legislativa, administrativa o judicial, que espero que el Consejo de Estado no caiga en esa actitud, pero ni legislativa, ni administrativa o judicial, puede someter los contenidos a examen, autorización o visto bueno antes de su emisión. Acaba de pasar. A los periodistas nos juzgan por lo que decimos, no por lo que vamos a decir. Claro. Ya después viene pues otro debate. Ya viene el debate y eso es lo importante, además que exista el debate. Pero esto que prohíbe aquí, prohibición absoluta es lo que acaba de hacer la CRC. Esto porque examinó los temas y dijo, no, me prohibió mi alocución, que es un derecho. O sea, es que en realidad, ¿qué nivel de ocio el país, nuestra agobiada patria enfocada y el presidente invirtiendo su tiempo, que además lo despilfarra en cualquier cosa que le parece que es relevante para él estar hablando, porque lo que él quiere es hablar, que estemos en esto, de verdad, como dedicados a oírle a este presidente diciendo que es que lo censuran. O sea, el mismo esquema y la misma modalidad es una contradicción, ¿no? En todos los micrófonos donde él está hablando, está diciendo que no puede hablar. Él habla para decir que no lo dejan hablar. El presidente constitucional. Y no tenía, porque lo que establece una censura previa. Esto tiene obviamente consecuencias. Para allá voy, ¿se van a tomar las medidas? Bueno, entonces yo quería mañana vamos a volver en base a todos estos argumentos, porque hay otro problema. El fallo no existe. Firme. El fallo del Consejo de Estado sobre el que se basa la actitud de la CRC, se pidió una aclaración por parte de un funcionario del gobierno. La aclaración, hasta que no se aclare, pues no entra y después pues habrá segunda instancia, etc. El proceso normal, pero en este momento ese fallo no es vigente. Está en relación precisamente con estos argumentos, con los argumentos de la Corte Constitucional. Y la CRC, ¿sobre qué base jurídica entonces tomó su atribución y abuso de poder? Se adelanta. De hacer una censura previa sobre el presidente. No está el fallo en firme. Y uno de los alegatos que está en discusión de impugnación precisamente es que entienden
por urgencia. Sin embargo, como entiendo yo, la CRC se adelanta, cuando el término urgencia está en discusión hoy, se adelanta a decir, lea al presidente de la República, no, no señor, eso no es urgencia. No es urgente el narcotráfico, no es urgente la violencia. Mañana les damos otra oportunidad. ¿Saben qué es urgente, gente? ¿Saben qué es realmente urgente? El sentido común. El sentido común es lo que es urgente en este país, porque que nos vendan el argumento de que un presidente tiene que tener la potestad de estar hablando en cadena nacional 2, 3, 4 horas en un día, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, y que eso es relevante porque los temas son importantes, son urgentes, pues es un despropósito. O sea, nuestra crisis de verdad es de sentido común. Eso sí que es urgente, asistente Holman. Porque puede ser un asunto de ignorancia. Bueno, ¿no? Se apresuraron, el sectarismo político, los odios a veces, no se leyeron esto, nadie les enseñó, los abogados son malos, bueno, tantas cosas que pueden aparecer. Y yo siempre me gusta antes de la acción, tenga razón, sí, digamos, en definitiva, que se entienda qué está pasando. No es, la censura previa, absolutamente prohibida, se la tomó como atributo la CRC, prohibiéndole al presidente la alocución, y con esa prohibición censuró al presidente y a media Colombia, y el derecho a la información de toda Colombia. Puede rehacer eso mañana. Quiero decir los temas. Mañana es viernes, bueno, ya es diferente, pero le damos esa oportunidad a la CRC, si no, aquí ya toca actuar de otra manera. Actuar de otra manera con denuncias, recurriendo a la ley. Porque también al derecho penal. Al derecho penal. Porque también se malinterpretó. Yo quiero darles el beneficio de la duda a los que malinterpretaron, que en algún momento usted quiso decir, si a mí me censuran, se censura la prensa. Eso no fue lo que quiso decir usted en un trino. Nunca censuró la prensa. Lo que quiso decir es que si censuran al presidente de la República, imaginemos lo que les espera a la prensa. A todos. A todos. Claro. Y es que hubo Perdóname, asistente, camarero del chef Holman, pero pues el presidente no solamente ha tenido unos términos estigmatizantes que resultan además riesgosos para algunos periodistas, porque lo ha hecho, y ahí hay sentencias de la Corte Constitucional que él sí no va a traer a colación, sino que en distintos consejos de ministros Petro ha insinuado, lo que pasa es que no tiene un camino, pero ha asomado a la Superintendencia de Industria y Comercio para eso, y él mismo sobre revisar cierto tipo de concesiones, cierto tipo de licitaciones, porque si hay algo que él quisiera es meterse ahí. Yo creo que realmente lo que pasa es que en este momento no tiene un camino claro para hacerlo. Hubo un intento, además, previo, que Julio Sánchez me echó la culpa a mí. Ni siquiera ha podido nombrar a mi delegado. Ese es toda la culpa de Petro, ¿no? Es como el recorrido. Pero al país le está yendo bien. Pero hubo un intento de censura previa sobre la prensa. Hay algo ahí que no está, ya no había tutelas ni nada, hay algo ahí que no está funcionando bien. Para allá voy. Las personas que integran esa comisión. Para allá voy, pero yo creo, presidente, antes de llegar a ese punto, porque también le compete a RTBC está ahí para ser censurado también. De muchas formas se censura en Colombia. Le compete, pero RTBC está ahí para, cuando usted nos necesite, para llevarle el tinto, está ahí muy pendiente. Pero también creo que es importante que le explique al país, señor presidente, que usted no tiene nada que ver con la CRC. No, nada. Porque han tratado de decir que hay una serie de malabares para tratar de decir que la CRC depende del gobierno y que detrás del intento de la censura a la prensa está el gobierno. Me entrevistaron y la CRC no tiene nada que ver con el gobierno. Todas las personas que están ahí desde antes de que yo fuera presidente. No sé bien cómo es que llegan ahí, porque medios desde antes nada tienen que ver con nosotros. El que sí podría tener que ver, el delegado, no lo han dejado ni siquiera acercarse a tomar, certificar, y sí tiene derecho, porque hay unas habilidades, etcétera, las tiene todas. Es un antiguo trabajador de Telecom. No, vamos a adelantar. No lo dejan porque fue trabajador. Como a mí, me tratan de imponer censura previa porque defiendo a los trabajadores. Tengo otra opción, diferente a lo que ellos tienen en la cabeza como ideología. Pero aquí las ideologías no tienen nada que ver, son las normas. La CRC hizo una censura previa. Prohibición absoluta. Cayó en una prohibición absoluta. Y censuró al jefe de Estado, de mandato popular. Por ende, a millones de colombianos. Por tanto, millones de colombianos. Presidente, creo que queda claro que el gobierno no tiene nada que ver con los delegados, y algunos dicen que hay unos vasos comunicantes, pero es una contradicción profunda. A ver, la CRC, que para algunos... que en los llamados canales privados, que son concesionarios del Estado, contratistas del Estado, para ponerlo más en términos, tienen término fijo esos contratos, etcétera, pagan una plata por ello, tienen unos derechos, tienen unas obligaciones, pero ahí los dueños de eso son los más ricos de Colombia. Los señores que pues han vivido y se han enriquecido gracias a todo lo que ha pasado antes de mi gobierno. No comulgan con mi gobierno, están en su derecho, pero entonces yo también lo sé. Ellos no son los que precisamente me van a apoyar, van a decir que lo que digo, lo van a analizarlo bien. Cada vez es más grosero. Si una palabra se pudiera usar para describir lo que ha pasado, se llama grosería con el presidente.
Porque creen que como no soy de la oligarquía, entonces hay que ser grosero. Considerarlo no presidente, como si 11,5 millones se pudieran desaparecer. Es de ese mundo donde el desaparecimiento se arma. ¿Qué tal? ¿Cierto? Es ese mundo donde solo pensar de una manera y no permitir silenciar las otras formas de pensar de cualquier manera, que incluye las más extremas, se hace normal. Es ese mundo que yo he visto en los últimos meses en Colombia, en donde un genocidio no importa. El presidente habla de un genocidio, pero ¿para qué habla de tan lejos? Porque cuando el genocidio es aquí en Colombia, tampoco les importa. Cuando el bombardeo sobre los niños es aquí en Colombia, tampoco les importa. Si ese misil cayó sobre una lancha colombiana y un pescador colombiano, tampoco les importa. Presidente, esas son las razones, esos poderes que hay detrás. Pero te iba a decir, no, es que lo que va mostrando es que apenas al lado de mi defensa en redes, que es limitada, empiezo a hacer las alocuciones contrastando la información mentirosa, develándola, y sobre todo corrupción, los móviles. Empiezo a crecer, en mi opinión, favorable, una tendencia así, que está llevándome a que ya casi tenemos una opinión positiva más allá de la mitad más uno de la población. El positivo de su imagen aumenta. Sí. Y es usted... Obvio que tienen que entrar a lustrarle el ego a Petro y Holman, a servirle ahí en la mesa y a limpiarle el sudor de la frente para que se sienta fresco. ¿Qué necesita? ¿Qué homenaje le podemos hacer, presidente? Lo cifra, lo significa en esa capacidad que tiene usted, como ningún otro presidente, digamos, de hablarle al pueblo colombiano a través de estas Un don, se llama un don comunicacional. Uy, no, Que, ¿qué pues, es esto? seductor. Segundo. Trato de explicar de mi corazón, de mi conocimiento, lo que veo de la realidad colombiana, lo más dramático, obviamente. Lo seductor. Un don se llama. Presidente, digamos, lo cifra, lo significa en esa capacidad que tiene usted, como ningún otro presidente, digamos, de hablarle al pueblo. Es la mitad más uno de la población. El Ese es el punto. positivo de su imagen aumenta. Sí. Y eso usted lo cifra, lo significa en esa capacidad que tiene usted, como ningún otro presidente, digamos, de hablarle al pueblo colombiano a través de estas Un don alocuciones. se llama un. Señor presidente, ¿es usted tan audaz como parece? ¿Es usted tan audaz como yo siento que es? Un don comunicacional, que pues seductor. Trato de explicar de mi corazón, de mi conocimiento, lo que veo de la realidad colombiana, lo más dramático, obviamente. Lo que considero que es lo más clave, trato de hacerlo coincidir con lo que el mismo corazón de quien me escucha también siente y vive. No comunicacional, seductor. Mira, seductor, ¿qué quieres que te diga? Seductor. Y hace comunicación, eso se llama comunicación. Así es, pero entonces como yo puedo hacer una comunicación relativamente eficaz con una parte de la sociedad, siempre hay otra que no le gusta. Entonces eso compite con la intención de que la sociedad colombiana solo vea una manera las cosas. Una manera que repetidamente esconde la gran corrupción porque se beneficia de la gran corrupción. ¿Qué tal? ¿Qué tal este par de mercachifles? ¿Qué tal? En esto está la izquierda del gobierno. En esto está. En vendernos la idea de que es que el seductor quiere comunicar y Holman, el mesero noticioso, le hace un homenaje confirmando. ¡Atención! Que se confirma la audacia suya, señor presidente. Del sistema corrupto de Colombia, cuya base es siempre la economía ilícita, el narcotráfico, la cocaína en el poder. Entonces, crimen en el poder. Crimen en el poder que como está en el poder, entonces mata centenares de miles. Aquí ha existido desde el 48 10 gasas. Sí. No les importa una, menos las 10 gasas que ha habido en Colombia. Presidente, eso también está ligado, tratando de descubrir el por qué se atreven a una censura previa, que es una grosería y más aún, Es nazi. contra el presidente de la Nazi. República. Es nazi. Además, porque esas alocuciones estarán ligadas a que usted, creo que es el único presidente que faltando 8 meses para acabar el mandato, está en los indicadores y en los índices de popularidad. Y subiendo. Y subiendo. Es que lo que causa Ahí. histeria, porque esto es una histeria, Ajá. o sea, salirse de las normas, Para de que- una frase como prohibición absoluta y hacerla, es histeria. Esa histeria en ese tipo de sectores, de esa mentalidad arcaica y atrasada del pasado, bueno, para no hablar más, digamos, eso surge de la tendencia que están observando. No solo del volumen de la manifestación de Ibagué, sino de la tendencia. Es que la tendencia es así. De crecimiento. Esas encuestas inventadas regionales que dicen que el 99.9%, ¿cuál fue la que salió?
al final todo es como un acomplejamiento de estar en el poder increíble, ¿no? Como, no, yo voy para arriba, yo en realidad sí estoy directo para arriba, ¿sabes? Yo estoy ahí en una popularidad, es que subo y subo y no paro de subir, no paro de subir. Crecimiento De crecimiento en el último año ya más. a la figura de Gustavo Petro. La imagen positiva de Petro, que tiene implicación política, de la cual ya pues, no puedo ya hacer deducciones. Pero yo, sí, digamos, eso es lo que quieren atajar, es mi lectura. Y creo quieren atajarlo silenciando, amordazando Absolutamente independiente. y rompiendo la Constitución y el Estado de Derecho. Y usted lo enmarca esto porque entonces el cuadro es no pasan las reformas. No. De certificado bajo, lo hemos hecho en Noches de Opinión de Señal Colombia, bajo unos argumentos mentirosos. Sí. No puede hablar ahora, censurado, que tampoco el Twitter. ¿Eso qué cuadro va configurando? Gobierno de Estados Unidos retira el armamento que le habían dado a la Casa Militar para la protección del presidente. El bombardero del Caribe, el señor Trump, amenazando, ¿no es cierto? Pero hoy que amenaza. Morris sabe que tiene que lucirse de la mejor manera posible. Hemos dicho que Petro sienta, miren esta mirada aquí de Petro para Morris. O sea, es que él necesita que esa lambonada le pase, que eso le sirva para algo. De Señal Colombia, bajo unos argumentos mantenga a flote. mentirosos. Sí. No puede hablar ahora, censurado, que tampoco el Twitter. ¿Eso qué cuadro va configurando? Gobierno de Estados Unidos retira el armamento que le habían dado a la Casa Militar para la protección del presidente. Esta mirada de Petro. Como, bien, mi querido cachorro. Bombardero del Caribe, el señor Trump, amenazando, ¿no es cierto? Pero hoy vi que amenaza a todo el mundo. Literalmente, es una amenaza. Amenaza a todo el mundo. Amenaza ya A España. España, ya los palestinos, los no sé qué, los mexicanos, los brasileños, los venezolanos, los colombianos. Es una cosa que tiene que resolver el pueblo de Estados Unidos, no nosotros. Ellos, como en Israel es el pueblo de Israel que tiene que resolver, como en Venezuela es el pueblo de Venezuela el que tiene que resolver. No nosotros, el pueblo de Venezuela, como nosotros tenemos que resolver los problemas. Y ya en esta resolución de los problemas lo que hay que decidir es, seguimos con una visión vieja y única en donde el que se atreve a pensar diferente se muere, porque aquí no es que lo exilian, aquí se muere, o hacemos una democracia. Y una democracia es esto que estoy haciendo en el sentido de que la prensa del capital habla, pero la opinión y el poder público habla también en su versión de un mandatario elegido por una población que no pertenece al gran capital ni se le arrodilla. Y entonces lo que puede haber, el conjunto de las personas es un debate permanente. Y el debate es lo que permite la democracia. Entonces, queremos una sociedad de unánimes robots Correcto. condenados al rebaño que va al matadero mientras les esculcan los bolsillos, o queremos una democracia. Correcto. Correcto. No puede haber debate Correcto. con una sola visión Correcto. de vida, de mundo, de país. El esfuerzo que hace RTBC es por tratar de buscar otra lectura de país. ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho? Claro que tenemos derecho. Por eso hay periodistas indígenas, como nunca antes. Por eso la visión de los territorios, en fin. Y eso es lo que molesta en un país que siempre ha sido visto en blanco y negro. Presidente, yo algunas veces lo veo a usted en esta esquizofrenia mundial. El señor Netanyahu cohetes, el señor Trump, quien habla más duro y quien es más grosero. Y mientras tanto el pueblo, yo me lo imagino usted con una banderita, paz y amor. Paz y amor. No sé, ¿cómo se siente? La palabra. Digamos, hay tres El argumento, hay la tres ciencia. poderes, ¿cierto? Bueno, hay muchos, pero aquí en los últimos meses se expresaron cuatro poderes, diría yo. Bueno, pasamos a otro tema, pero ya usted me está entrevistando como periodista. No puedo hablar. Bueno, el poder de los misiles, el poder de destrucción, es una extorsión al mundo. Pero si nosotros dejamos que hay una invasión, pues los gringos después se van, se llevan el petróleo. Lo que queda es un resentimiento, un odio, unas ¿Cómo luchas pasa a entre Colombia? sí. ¿Cómo nos va a tocar eso a Colombia? Pues es que es el mismo pueblo, hermano. Porque hay 4 millones de colombianos allá. Sí. Hay familias colombo-venezolanas así, son como 14. Estas son las relativizaciones de Petro y de la izquierda cuando quiere acomodarse. Obviamente que sería una absoluta barbaridad que Trump invadiera Venezuela. Yo pensaría que eso no va a pasar, no porque él en última sea razonable, sino porque ahí va a haber una presión política interna y una cantidad de frentes que resultan más desgastantes, pero bueno, digamos que podría pasar. Pero esta relativización de, pero si allá también hay colombianos, pues sí, se ha desplazado de un lado a otro, pero eso lo tienen que resolver ellos. Yo les recomiendo a la gente que vea la entrevista que le hice a Miguel Pizarro sobre este tema, que además era un líder estudiantil, ¿sí? Que salió de un barrio popular de allá, no un burgués del capitalismo, y que uno también ponga de presente este tipo de acrobacias de medio pelo de Petro para tratar de salir siempre libre de las críticas contra Venezuela. Frontera, del lado colombiano y del lado venezolano. 14 millones. No están en Bogotá, están allá en la frontera, Cúcuta, Guajira. Entonces tienen 4 allá, 14 en la frontera, 1,5 millones. ¿Qué? Pues es media sociedad que queda afectada de una u otra manera.
Entonces, esto no es, entonces, creen que es un jueguito, ¿no? Que es que va a llegar una operación, se lleva a Maduro y se acabó como si nada hubiera pasado. No, eso queda una herida social. Los primeros en morir no es Maduro. Es que hay una frase en particular de Pizarro que me pareció muy poderosa y es, el problema en este momento no es cómo le hacemos más bajos los costos a Maduro para que salga, que era una apuesta en la que están un poco los demócratas. De nuevo, no sin justificar ni pensar que la intervención militar gringa sería una opción, por favor. Repito, no se trata de cómo hacemos que los costos de la salida de él no sean tan altos, sino qué hacemos con los costos que ya estamos hace mucho tiempo enfrentando por cuenta de que continúe en el poder, que es realmente el drama para la gente que está ahí y que es lo que desde afuera todos estamos teorizando, diciendo sobre cómo creemos que debería hacerse. En el pueblo, los jóvenes de allá, y entre los jóvenes de allá, los colombianos. Y eso se extiende para acá. O no nos llegaron millones. Bueno, cuando Duque dice que es mentira, que es por el bloqueo. Claro que es por el bloqueo. Se quedaron sin comida. Un pueblo sin comida, ¿para dónde cogen? Claro. Para donde haya comida. Si un pueblo se queda sin agua, ¿para dónde coge? Pues para donde haya agua. Y eso fue lo que pasó. Y entonces se fueron para Estados Unidos, un boomerang. Y allá entonces no quieren a los venezolanos. Entonces los querían era protestando contra Maduro. Pero apenas esos se fueron a Estados Unidos, entonces los echaron. Como perros, además, porque los trataron mal. Que eran los niños, los que... Es una barbaridad. Pero ahora no solamente los tratan mal, acuérdense que yo estuve en unos aviones con colombianos encadenados, volví, no los detuve, sino aquí no entra ningún colombiano encadenado, nosotros no somos esclavos. Colombia se hizo luchando contra la esclavitud. Y nuestra bandera, la mitad, es la bandera de Haití, que es la revolución antiesclavista más grande del mundo. Entonces, ahora viene para acá. No solamente nos sacan de allá a la fuerza de los migrantes como perros, sino que ahora vienen acá a tirar misiles. Y de los 27, ya sabemos que pescadores. Correcto. Pescadores. Y colombianos, al parecer, ya veremos. Que es lo que estamos tratando de confirmar en nuestra guerra, en esta guerra interna terrible y bárbara que hemos vivido en Colombia. 3 millones de colombianos se fueron a vivir a Venezuela. 3 millones. Ya para terminar, presidente, pero el colombiano, que somos hermanos con Venezuela. Somos el mismo pueblo, la misma historia. Hay una bomba en la frontera, Colombia. Es como, ¿yo qué siento si cae una bomba en cualquier lugar? No, pasemos eso. Sí, económico hecho antes, y ahora lo que hay son unas ruinas de Gaza. ¿Cuánto vale reconstruir Gaza? También, y tener una buena, siempre con el presidente, solamente por el tema de la censura, pero yo también tengo que ser sincero con ustedes. Creo que siempre con el presidente Gustavo Petro lo que hago es charlar, y tener una buena charla. Ya otros se convertirán en jueces, ¿sí? Me interesa charlar y tener una charla de coyuntura de este momento. Siempre termino las entrevistas con una sola pregunta. Ahí cómo sale para decir que no hizo una entrevista, sino simplemente le puso un micrófono y para que el presidente dijera lo que quiera. No estás teniendo una charla, querido Holman, estás simplemente siendo abyecto y servicial para con tu jefe, quien, entre otras cosas, te sostiene en ese lugar en el que estás. La última. Hoy para usted, ¿qué es la esperanza, presidente? Es lo que nos hace mover. La esperanza es lo que permite los cambios, las revoluciones, la vida. Siempre hay que tener esperanza y ensoñación. Dice el coreano, que siempre se me olvida el nombre alemán, dice, en la ensoñación nacen las revoluciones. Y ese es un pie de revolución. Yo lo dije en un trino y dijeron, ¿quién sabe que se habrá fumado? Yo no fumo. Llegó la hora de las revoluciones, los momentos constituyentes. Mira, Ecuador, Perú, mire lo que acaba de pasar en Europa, va a estar en Estados Unidos. Hay una reconfiguración del mundo porque la institucionalidad que hasta aquí nos trajo ya no sirve. Ya no produce sino genocidio y no sabe reaccionar ante un genocidio. Bueno, presidente, muchas gracias. Vale, listo. Gracias por estar en el sistema de medios públicos. A ustedes, colombianos y colombianas que nos escucharon y nos vieron por Señal Colombia y en Convergencia con Radio Nacional de Colombia, muchísimas gracias y buenas noches. Todo el sistema público de medios dedicado a esto, pues que tomó casi una hora. Esto no es comunicación, gente, eso no es pedagogía. No hay realmente ningún escenario en que esas peroratas del presidente en alocuciones presidenciales le servirían a la gente para entender mejor lo que está pasando, las decisiones que está tomando el gobierno, las grandes preguntas que estamos enfrentando como sociedad. Una locución es, por esencia, un instrumento para llamar la atención de la gente, para poderle decir esto que le voy a decir es distinto a lo que usted está consumiendo todo el día, pero si lo que usted está consumiendo todo el día es una extensión de lo que va a seguir viendo en la locución, pues no tiene absolutamente ningún sentido. Tenemos una urgencia de sentido común y la esperanza realmente es que vaya terminando este gobierno. Qué decepción en lo que está siendo el desenlace de esta izquierda.
Qué decepción además los que quieren vendernos estas conversaciones, estos diálogos entre el mesero comunicacional del pacto y el dictador del contenido, porque lo que no hace otra cosa Petro es dictar contenido. Él dicta contenido todo el tiempo. En eso están, gente. Nos vemos pronto. Suscríbanse, compartan, comenten. Chao.